Hechos capítulo 9, versículo 16. Vamos a ir al mensaje de hoy. Vamos a empezar desde el 17. Hechos 9, 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos, de los ojos de Saulo, y recobró la vista. ¿Cuántos dicen amén? Luego se levantó y fue bautizado, y después comió algo y recuperó las fuerzas. Si tú tienes palabra conmigo, di amén. Vamos a brincar al verso 26 de ahí mismo, de Hechos 9. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Amén. Verso 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó a Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. En el libro de Hechos, aquí en Hechos capítulo 9, escogí esta porción porque es una porción céntrica en el libro, muy importante. Y vemos que todo el libro está apuntando hacia este evento donde el apóstol Pablo es introducido. Y esto es bien importante para entender el tema que la Biblia está tratando de correr desde este punto de los evangelios a través de Hechos. El libro de Hechos es el segundo capítulo, podemos decir la secuela del libro de Lucas. Lucas podemos decir que es el capítulo 1 y Hechos es el capítulo 2. Son escritos por el mismo autor. Teófilo, si lo ven en el capítulo 1, verso 1 de Lucas y en capítulo 1, verso 1 de Hechos, podemos ver que es el mismo oyente del mensaje. Lucas le está escribiendo a la misma persona, relatando el evangelio y luego lo que sucedió después de Cristo en el libro de los Hechos, que de hecho no es el libro de los Hechos ni del Espíritu Santo ni los Hechos de los Apóstoles. Debería ser en el original la traducción más correcta es Hechos de Hombres Apostólicos. Y hay una diferencia, pero eso es otro mensaje. Anyway, entonces el capítulo 2 de esta película, podemos decir, es Hechos. Cuando usted lee Hechos, si simplemente brincamos en el libro y no entendemos que el Lucas está detrás de Hechos, empujando todo lo que está pasando, no podemos apreciar ni valorar todas las joyas y los tesoros que hay en la Escritura para nosotros. ¿Ok? Y es bien importante que podamos escuchar lo que Lucas está haciendo. Es algo bien artístico. Para darles un ejemplo, si usted va a Lucas, en el principio, Lucas pone la historia muy conocida de que Jesús, el niño Jesús, se quedó en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Su padre y su madre se fueron y lo dejaron abandonado, se olvidaron y no se dieron cuenta hasta mucho tiempo después de que no estaba con ellos. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo es que uno puede estar y no darse cuenta que el hijo se le quedó, verdad? No, ¿cómo nosotros podemos estar haciendo el cristianismo, haciendo la iglesia, haciendo servicio y no nos damos cuenta que ni Jesús ya está con nosotros? Pero eso es otro mensaje, ¿verdad? Tengo poco tiempo, eso no puedo parar en ningún punto. Ahora, él está poniendo esta historia al principio de Lucas y luego al final de Lucas vemos otra historia que es paralela a esa, bien interesante. Y es la historia del camino a Emaús. Y están dos personas, muchos dicen que también es otra pareja, y están también caminando de Jerusalén y están meditando y recordándose de lo que sucedió en Jerusalén con Jesús. Esto no es accidental. Esto es Lucas, como si fuera un poeta, como si fuera un artista, como si fuera alguien pintando una imagen, está coloreando de principio a fin una verdad y es el mismo mensaje que está tratando de transmitir indirectamente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está tratando de invertir o de impartir indirectamente? Que Jesús estaba desde el principio del evangelio, estaba con su pueblo, estaba con sus padres, estaba con los suyos, pero la gente no lo reconocía. Y al final, en el camino a Emaús, vemos lo mismo. Jesús estaba caminando con estas dos personas y tampoco reconocían que era él que estaba con ellos.
Y la idea es que Lucas está tratando de transmitir es que Jesús, Dios en la persona de Cristo siempre está con nosotros, pero nosotros somos los que no nos damos cuenta, no apreciamos ni valoramos la manera en que Él está trabajando a través del todo de nuestro ser, de todas nuestras vidas. Y el paralelismo es fácil de ver. Hay dos viajes en Lucas y en el capítulo 2 y el capítulo 24, si no me equivoco, al final del libro, hay dos viajes a Jerusalén, hay dos fiestas, dos viajes orientados alrededor de las fiestas de Israel. Hay dos preguntas que suceden paralelas unas a la otra. Una de las preguntas es, ¿qué son estas palabras que hablan entre vosotros? Jesús en incógnito les pregunta en el camino de Emaús. Y la pregunta que Jesús le hace como niño a su papá es, ¿por qué buscaban por mí? ¿Por qué me estaban buscando? Habían dos cegueras, la ceguera de los padres que no se habían dado cuenta que Jesús se había apartado de ellos, y había la ceguera espiritual que tenían los discípulos que no se daban cuenta que Jesús ya había resucitado. Habían dos regaños. Jesús los regañó y les dijo, ¿no saben que en la casa de mi padre me conviene estar? Y había un regaño en Emaús cuando le dijo, era necesario que el Cristo sufriera y que entrara en su gloria. ¿Lo ven? A propósito, al principio y al final de Lucas hay dos historias con mismas preguntas, con los mismos viajes. Se supone que tú oigas el eco de la primera historia en la segunda, y la segunda te informe acerca de la primera. Y la verdad que se está tratando de transmitir es que Cristo siempre está aquí, y nosotros somos los que no nos damos cuenta de su actividad, de su obra, de su comportamiento. ¿Okay? A lo mejor como ustedes nunca han leído ninguno de los dos pasajes, a lo mejor por eso no les está llegando mucho a la idea. Pero si usted va a su casa después con calma y lee las historias, se da cuenta que se machean perfectamente. ¿Y para qué le estoy perdiendo el tiempo hablando de todo eso? Bueno, porque cuando vamos a Hechos, es el mismo tema, el punto no se ha apartado. Lucas está tratando de trabajar el mismo tema. La vida de Dios que estaba en Cristo, ahora es la vida de Dios que está en Cristo en la iglesia. ¿Ok? Y sigue pasando lo mismo. Dios está trabajando ahora en la iglesia, en su cuerpo, en su visión, en su misión, en los creyentes, en el cuerpo de Cristo, y está tratando de hacer lo mismo que hizo cuando Jesús estaba terrenalmente con nosotros. Es transformar el mundo a través de nuestras vidas. Es impactar a las personas y transmitir su obra. Y este es el punto que les quiero traer a colación. Cuando llegamos a Hechos 9, ya han sucedido varias cosas. Les voy a relatar rápidamente lo que ya ha sucedido. En el primer paso que vemos es que Esteban es asesinado por Saulo, el mismo que aquí se está presentando en el capítulo 9. Y le ponen las vestimentas de Esteban a los pies de él. Y cuando Esteban muere, Esteban dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, no le tomes en cuenta a esta gente sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? Eso fue Jesús. Eso no es accidental. Lucas está diciendo, así como Dios estaba en Cristo, ahora está Dios en Cristo, en Esteban, a través de la iglesia, a través del cuerpo, dando a luz a los propósitos de Dios. Y no es accidental que es a los pies de Esteban que esta revelación de quién Jesús es se impactó en el corazón de Saulo. En otras palabras, el apóstol más grande, del cual iba a ser responsable 2/3 partes del Nuevo Testamento, el que iba a traer los gentiles y los judíos para que fueran parte de un cuerpo, el que iba literalmente a salvar el cristianismo después del año 70, si no llega a ser por Pablo, no hubiera las misiones cristianas a través de todo el mundo donde los judíos podían oír y la iglesia cristiana y la fe cristiana hubiera sido preservada. El único que viajó 4 viajes misioneros. Pablo es responsable de un acto de sacrificio de una persona que tenía la vida de Dios, que tenía la vida de Cristo, que estaba dispuesto a morir por la causa del evangelio, y a través de eso el Espíritu Santo le ministró a este hombre llamado Saulo. Y por eso cuando Cristo se le aparece después, le dice, cosa dura es dar contra el aguijón. En otras palabras, ya yo estaba trabajando en tu corazón desde que viste a Esteban y te di convicción de que yo era el Mesías de Israel y el Señor del mundo. A través de la iglesia, Dios sigue cambiando el mundo en los lugares donde menos pensábamos. E igual que en el comienzo del evangelio no parecía que Jesús, un niño en un templo, era el Mesías. De esa misma manera no parece que Saulo, que es el que está persiguiendo y matando, no es el que Dios va a utilizar para salvar el mundo y para provocar la revelación de que Jesús es el Señor. No parece. Así como Jesús está caminando en el camino de Emaús, predicándole desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, todo lo que la Biblia de él dice, no lo podían ver, sus ojos estaban cegados. No podemos entender que Dios está trabajando a través del poder de las Escrituras y el Espíritu
Santo, ahora la vida de Dios en Cristo, a través de la iglesia, está dando a luz un nuevo pacto, un nuevo avivamiento, un mover de poder. Este es el mensaje que Lucas está tratando de transmitir en el Evangelio y luego en el libro de Hechos. ¿Lo ven? Esteban significa el que tiene autoridad para reinar y coronado de autoridad. Luego viene Bernabé y es el que está levantando aquí en el capítulo 9 a Saulo, a Pablo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y Ananías significa el Señor está lleno de gracia. Ananías viene y va a ministrarle a Saulo. Jesús se le aparece, es ciego, y de una visión viene Jesús y le dice: vete y ministrale al que te está buscando para matarte, al que está persiguiéndolos a ustedes, a los Osama Bin Laden, el que los quiere volar a todos ustedes en canto. Vete y ministrale, ora por él, discipúlalo. ¿Quién puede ir a discipular, a orar y a abrirle los ojos al que está buscando para matarlos? Al que está tratando de eliminar la fe cristiana. ¿Quién hace eso? El que está lleno de la vida de Cristo, como Esteban. Dios sigue a través del cuerpo de Cristo ahora, utilizando los mismos principios de la vida de Jesús en la muerte y resurrección, y transformando el mundo a través de personas que se ceden al poder del Espíritu Santo. ¿Lo vieron? Y Ananías ve y le dice estas palabras poderosas. Le dice: hermano Saulo. Esas palabras eran sanadoras al corazón de un hombre que los estaba buscando a ellos para matarlo. Ahora se identificó, le dijo: hermano, tú eres parte de nosotros, tú eres parte de la familia, tú estás conectado al mismo cuerpo. De ahí probablemente Pablo luego saque que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo mismo experimentó el cuerpo de Cristo. Cristo en Esteban, Cristo en Ananías y Cristo en Bernabé. Y él dice: todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos somos importantes y cumplimos una función. Todos damos a luz, alimentamos y levantamos el mover de Dios. Todos somos participantes de la misma gracia. Todos tenemos dones que tenemos que conectarnos a ellos. Si recibimos la revelación de quién Dios es, la persona de Jesús, esa misma vida de poder y autoridad se nos mete por nosotros, y lo mismo que Dios hizo en Cristo lo hace a través del cuerpo, lo hace a través de la iglesia, lo hace a través de los ministerios, lo hace a través de la unción del Espíritu Santo, y empezamos a ministrarle a la humanidad. ¿Lo vieron? Y entonces, a través de esto, viene el paso final, que es Bernabé. Bernabé levanta a Saulo para llevarlo al concilio, para que lo acepten, porque le tenían miedo. Imagínense eso, que la gente le tiene miedo al mover de Dios. La gente le tiene miedo a lo que Dios va a hacer en sus vidas. La gente le tiene miedo a la bendición. La gente le tiene miedo al programa de Dios. Porque cuando Dios opera y se manifiesta, viene de una manera que nadie lo reconoce, no lo pueden percibir y no lo pueden abrazar. Se les es muy difícil, los reta en todos sus paradigmas, en todos sus fundamentos, en todas las barreras mentales que han creado, en toda su religiosidad. Cuando Dios se quiere mover, solamente aquellos que tienen la vida de Cristo pueden percibirlo y dejar que Dios los moldee para abrazar el mover de Dios. ¿Lo vieron o no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizar estos principios para que podamos invitar el poder de Dios en nuestras vidas. Y unos puntos que quiero traerle a colación rápidamente. Una de las cosas principales del libro de Hechos, y es que es transmitido a través de Lucas, es que no podemos tener la vida de Dios en Cristo en nosotros si no tenemos el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo enviado del cielo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Se va, prepara y intercede, y en la fiesta de Pentecostés envía el Espíritu Santo. Jesús consumó las fiestas de Israel. La Pascua la consumó en la cruz del Calvario. First fruit la consumó en la resurrección. Él es las primicias, dijo Pablo. Eso era una fiesta que se estaba celebrando. En el mismo tiempo que se estaba celebrando la Pascua, Jesús estaba muriendo como el verdadero Cordero de Dios. En el mismo tiempo que se estaba celebrando las primicias, Jesús estaba muriendo y resucitando. Y en el mismo tiempo que se supone que estuvieran celebrando el Pentecostés, Jesús envió el Espíritu. Jesús, en ese tiempo del Espíritu Santo, descendió el poder de Dios, y entonces la vida de Dios que estaba en Cristo se le metió a la iglesia. Nosotros no podemos hablar como Cristo, pensar como Cristo y tener la vida de Dios en Cristo en nosotros si no tenemos el poder del Espíritu Santo, si no nos llenamos de la presencia de Dios. Amén. Es increíble que nosotros tenemos iglesias sin poder, servicios sin manifestación del Espíritu. ¿Qué nosotros hacemos aquí?
venimos aquí y ni siquiera estamos interesados a veces, que es importante que Dios se aparezca en nuestro medio para que ponga la vida de Dios en Cristo en nosotros. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder y la presencia y la manifestación de Dios, la predicación no hace efecto, la adoración no es efectiva, las mentes se quedan cegadas, la religiosidad nos controla. Sin la presencia de Dios, ninguna de estas cosas se van a sembrar en tu corazón, nadie va a ser transformado, nadie va a tener poder sobre el pecado. Solamente el Espíritu de Dios es el que hace esto efectivo. Lucas lo pone bien claramente: no se vayan hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y de repente el que tenía miedo fue el primero que se puso a predicar. De repente los que huyeron de la cruz ahora están recibiendo el martirio, el sufrimiento y siendo gozosos por el poder del Espíritu Santo, porque son dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Sí, cuando el Espíritu cae sobre ti, el más tímido sale predicando y profetizando. Cuando el poder de Dios se manifiesta en los servicios, hasta los que son fríos empiezan a levantar las manos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros necesitamos invitar la presencia de Dios que retorne a nuestra alabanza y adoración, a nuestra vida de oración. Nosotros, la iglesia, no solamente vamos a ser llenos de Jesús, si invitamos la presencia de Dios a que nos inunde, nos interrumpa, nos sature, nos impacta. Necesitamos el poder de Dios para recibir la vida de Cristo. ¿Lo entienden? La mayoría de personas son como Sansón, ni se dan cuenta que Dios ya se apartó de ellos. Tenemos que crear un ambiente de atmósfera de visitación, reconocer, atraer, invocar, operar en el poder del Espíritu. Traer la presencia de Dios es un arte, es una ciencia, es una destreza. Saber cómo reconocer cuando Dios está operando en medio nuestro. Y una de las cosas que vemos continuamente en el libro de Hechos es que el Espíritu era el que los dirigía. El Espíritu les daba cómo hablar en otras lenguas. El Espíritu tomaba a las personas que predicaban, a Felipe, y los llevaban a un lugar a otro. Bajo la dirección del Espíritu, Pablo fue ungido y ordenado a predicar en Antioquía. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, era importante para escoger, para moverse, para tomar direcciones. La iglesia no se supone que sea movida por el intelecto humano, por la habilidad natural. Se supone que seamos movidos por lo sobrenatural, por el poder divino de Dios. ¿Entienden eso? Pero eso no va a suceder si no nos ponemos cómodos atrayendo el mover del Espíritu. Una de las metas y visiones de nosotros es recuperar, restaurar y apreciar una pasión y hambre por que la presencia de Dios nos visite y realmente sea parte de nuestros servicios en la iglesia. Eso es uno de los retos de nosotros. Por eso es que entrenamos a las personas y invertimos tiempo tratando de que esto sea central para nosotros. Tenemos que enfocarnos en esta ideología de que nosotros tenemos que operar por el poder de Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos. Tenemos que invitar la habilidad divina de Dios para que nos fortalezca. Eso no se trata de música, no se trata de cantidad de gente, no se trata de emocionalismo, de sensacionalismo, no se trata de dramatización teatral, se trata de comunión verdadera con Dios en el poder de Dios. Es más, muchos de los mejores servicios de esta iglesia es cuando hay menos gente, porque los poquitos que vinieron tenían pasión de Dios. Nadie dice nada. Es más, aquí llevamos como, yo no sé cuántos meses llevamos ya, ni canciones hemos cantado. Y la presencia de Dios se sigue manifestando. Porque estamos entrenándonos que no es solamente, cuando venga la música, es un instrumento de Dios. Pero tenemos que cerciorarnos que sea Dios el que la está usando. Y si usted no puede orar, ni ayunar, ni interceder, ni adorar sin música, pues tu adoración no es en el poder del Espíritu. Porque lo que tú necesitas es el Espíritu para adorar. No el piano ni la música. Hay gente que no puede ni orar si no ponen un CD. Es pura emoción. Es estimulación natural, no es poder de Dios del Espíritu. Pablo tenía un CD. Jesús tenía un coro en Getsemaní cuando estaba orando. ¿Verdad que no? No tenían nada, pero tenían el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y no podemos movernos hasta que no recibamos yo no sé si usted lo aprecia, yo espero que usted lo aprecie, que nosotros queremos que la gloria de Dios retorne a su templo. Amén.
Esa es nuestra visión, esa es nuestra meta. Y Dios nos visita y nos seguirá visitando y estamos viendo tremendos moveres de Dios. Pero hasta que todos nosotros no hagamos esto, la visión de nuestra vida, que queramos más del poder de Dios, no vamos a preñarnos con esa vida de Cristo. Tenemos que buscar más de la manifestación de su presencia. Dios puede utilizar cualquiera de estos métodos, pero los métodos no son sinónimos a su presencia. ¿Y cómo podemos identificar la presencia de Dios? Les voy a dar algunas cosas para que, si les interesa, ¿verdad?, puedan ayudarle a reconocer. Cuando la presencia de Dios, bueno, se supone que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted sepa. Se supone que el Espíritu de testimonio a tu espíritu. Cuando tú vas a un ambiente y tú dices, wow, Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. Pero si te falla el discernimiento o tu vida espiritual no está al nivel de sensitividad que se percata, hay ciertas cosas que tú puedes percatarte para darte cuenta que la presencia de Dios está poniendo a Cristo como centro en una congregación, en un servicio. Una de ellas es que cuando hay manifestación y poder, hay reverencia. Nadie dice nada aquí. Hasta el más demonio se pone reverente cuando Dios se manifiesta. Sí. Hasta los peludos empiezan a hacerse así y se ponen así la mano así en el bolsillo y como que se esconden. Porque la presencia de Dios causa que uno sea reverente. Causa que uno sea, que de repente cambie. Yo he visto cuando empezamos los servicios y yo estoy orando y reprendiendo al diablo y moviéndome. Y yo veo a las personas a veces burlándose y riéndose. Y yo dije, deja que Dios venga. Y cuando se empieza a manifestar a Dios, se le cambia la cara y se sientan y se esconden atrás. Porque cuando viene el poder de Dios, empiezan a ser reverentes. Y se esconden. Porque saben que hay poder y no te miran a los ojos. Después se ríen en la cara tuya, pero cuando tú tienes la unción, no te miran a los ojos. Te miran la cara, porque el poder de Dios es tan real que hasta el más pecador, hasta el más insensitivo puede percibir que hay algo sobrenatural en el cuarto, en el ambiente. Amén. Solo la presencia de Dios trae reverencia. Una de las cosas que trae es convicción. Si hay pecado, si hay carnalidad, si hay iniquidad, si no estamos viviendo al nivel que deberíamos estar, de repente nos da convicción. No condenación, es dos cosas diferentes. No es que te sientas como una plasta de popó, eso no es. Convicción es que te deja saber el Espíritu Santo que tú no estás al nivel que deberías estar. Amén. Y tú deberías ir a un lugar y tú deberías sentirte contento si en una iglesia, cuando tú te estás descarriando, el Espíritu te da convicción. Si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Convicción es para el espíritu como el dolor es para el cuerpo. A nadie le gusta el dolor. Pero si no fuera por el dolor, usted se cortaría el dedo y se desangraría y no se daría cuenta. De hecho, hay una enfermedad que tiene algunas personas que no sienten dolor. Y esas personas son las personas que más fáciles están vulnerables a morirse. Porque en cualquier momento se están lastimando sus órganos vitales y todo y no lo sienten, no se dan cuenta. O se pueden estar muriendo y no se dan cuenta hasta que no los llevan al hospital, que es demasiado tarde. Y cuando no hay convicción, porque no hay presencia de Dios y no hay Espíritu Santo, la vida de Cristo no puede entrar en los creyentes y muchos se mueren espiritualmente y no se dan cuenta. Nadie dice nada aquí. Se supone que en un lugar donde hay presencia de Dios hay convicción, y cuando hay convicción hay protección. Yo sé que aquí somos medios demonios, pero no tenemos unos pecados así asquerosos. Porque hay convicción y la convicción trae protección. Amén. Muchos de nosotros hacemos sinvergüenzada, cometemos errores, a veces nos salen carnalidades, pero el Espíritu nos redarguye y volvemos a encaminarnos, volvemos a enderezarnos. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae convicción y la vida de Cristo empieza a trabajar en nosotros y podemos ser como Esteban, podemos ser como Bernabé, podemos ser como Ananías, podemos ser como Pablo, podemos ser el instrumento de Dios para morir, para que otro sea bendecido. Podemos ser como Ananías y orar por aquellos que nos persiguen y nos quieren matar. Podemos decir, hermano, aquel mismo que lo odiamos y que queremos hasta destruirlo, pero de repente el Espíritu viene, la vida de Cristo se apodera de nosotros, nos da convicción y empezamos a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos persiguen. Empezamos a transmitir el amor de Dios porque la convicción trae protección. ¿Entienden eso? Hay transformación, la maldad se quita y la divinidad es impartida. Si usted va a una experiencia cristiana y no se ha transformado, pues no hubo manifestación de Cristo en ese lugar.
Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, que uno viene al servicio. A mí me pasa especialmente los domingos. Cuando uno sale, yo salgo nuevo. Yo me siento como que lo que tenía que no sabía que me estaba cargando me se quitó. Y lo que no tenía, que no sabía que lo necesitaba, se impartió en mí. Y es tan poderoso que me dura a veces hasta el lunes, hasta el martes, a veces me dura. A veces me ha durado hasta una semana. Ese es el poder de la presencia de Dios, que es transformadora. Usted viene aquí para ser transformado. Si usted entra de la misma manera que salió y sale de la misma manera que entró, usted no está siendo transformado. Necesitamos ser expuestos al poder de Dios para que Cristo nos transforme. Y esto son cosas reales. La maldad es quitada, la divinidad es impartida. Por eso, si usted nada más se sienta en ese asiento, nada más sentándose, usted puede venir con la cara larga, usted puede venir amargado, usted puede venir con las manos en los bolsillos, usted a lo mejor ni ora ni adora, no importa, siéntese ahí nada más y su vida va a ser transformada. Porque el poder de la presencia de Dios va a poner a Cristo en ti. Amén. ¿Qué más trae la presencia de Dios? Trae acceso al mundo espiritual. Hay revelación, hay crecimiento espiritual, hay entendimiento de las cosas de Dios, de las verdades de Dios. Cuando hay un ambiente de Cristo, hay facilidad para orar, facilidad para adorar, facilidad para predicar. Tú ves que hay acceso a las cosas invisibles de Dios. Y se supone que nosotros estemos buscando misterios, verdades profundas, que estemos creciendo continuamente. Yo no sé cómo la gente va a una iglesia donde oyen el mismo mensaje todos los domingos, el mismo mensaje todos los martes, lo mismo. Y no estoy hablando, está bien por un mes, es más, yo te doy un año, que estés un año oyendo lo mismo, pero toda tu vida. ¿Cómo vas a crecer? Ok, whatever, nadie dice nada. Tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Que Cristo se ha formado en nosotros. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando la presencia, sí, este es el ingrediente secreto que se ha perdido, es que no hay presencia de Dios. Y por eso la vida de Dios que estaba en Cristo no se puede impartir a los creyentes para transformarlos y darle acceso a los secretos de la vida espiritual, los secretos del cielo. Por eso no nos llenamos de la fe de Dios. Estamos con una fe ordinaria, carnal, humanista, una fe solamente del hombre, solamente natural. No, si tan solo nos llenáramos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, experimentaríamos la fe de Dios que mueve montañas. La fe de Dios que ilumina el entendimiento, que nos hace conocer a Dios en espíritu y en verdad. Tuviéramos fe para orar por horas, para interceder, para profetizarle al viento, para profetizarle a los huesos secos. Tuviéramos la capacidad de hablar los misterios de Dios. Le diríamos al demonio que se fuera de nuestro hogar. Le hablaríamos a la enfermedad que suelte nuestros cuerpos. Le profetizaríamos a nuestros hijos que se encaminen en la verdad y en el propósito. Le hablaríamos al futuro y le diríamos: futuro, sé bendecido. Mi visión sea la luz y la iluminación de Dios en mi vida. Empezaríamos a caminar en el poder. Si nos llenamos de la presencia nos da fe, revelación, acceso, autoridad, y de repente los misterios del cielo empiezan a manifestarse en nuestras vidas. Los tesoros de la Biblia te da hambre por la palabra, te da hambre por los misterios de Dios, te da hambre por el propósito de Dios. ¿Cómo es que la iglesia pudo dar a luz un mover sobrenatural que de repente cambió el mundo entero en una sola generación? Porque lo hicieron en el poder del Espíritu. Nuestra iglesia no pueden dar a luz un Pablo, no pueden alimentar a un Pablo, ni pueden levantar a un Pablo, porque ninguno quiere morir como Esteban, nadie quiere orar como Ananías, y nadie quiere poner su agenda a un lado y levantar como Bernabé. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué? Porque no tenemos presencia de Dios. Entonces, la gente no quiere levantar a otro como Bernabé. La gente lo que quiere es: quítate tú para ponerme yo. ¿Verdad? Hay una canción que dice así: quítate ti para ponerme yo. Algo así. No sé. La oí por algún lado. La gente lo que quiere es: no, ese me va a quitar el kiosco. No, ese va a predicar mejor que yo. No, ese va a tener una iglesia más grande. No, la gente lo que quiere es pelear y competir. Bernabé utilizó su influencia, su autoridad, a Saulo ni lo reconocían, ni le tenían miedo. Él usó su prestigio en el consejo y en el concilio de Jerusalén para levantar a otro.
Si nosotros tuviéramos suficiente de Cristo en nosotros porque tuviéramos la presencia de Dios, reconoceríamos que no podemos ir al próximo nivel hasta que no levantemos a otro. Yo no puedo levantar a nadie porque no tengo influencia, pero que Dios me dé la plataforma y los voy a levantar a otros. Quiero buscar a Cristo en otro. Quiero buscar el mover de Dios para que otros salgan a relucir y a traer el mensaje que tienen para el mundo. Pero ¿cómo vamos a levantar si ni siquiera podemos orar por las personas que nos caen mal? Ananías tenía que ir a orar por él, a ministrarle, a bautizarle. Probablemente Ananías fue responsable de discipularlo y ayudarlo, encaminarlo, demostrarle para que no crezca abatido ni condenado ni con amargura, sino que reconozca que Dios lo amó, que lo perdonó, que lo recibió tal como él es, que el pasado, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Alguien que tenga ese amor solamente lo puede hacer porque está lleno de la presencia de Dios y porque Cristo le está poniendo esa pasión en su corazón por los perdidos. Que podamos levantar gente con amor para que conozcan el perdón y la restauración. Si yo me muero, que por lo menos ustedes sepan que aprendieron de mí, por lo menos que el mensaje de Cristo es amarse los unos a los otros, perdonarse, restaurarse. Nadie dice nada. Ese es el enfoque. Esas son las estrategias de Dios. Si nosotros creemos que vamos a cambiar el mundo haciendo servicio y metiéndonos en la política y haciendo eventos, no, vamos a cambiar el mundo cuando Ananías vaya a visitar a Pablo. Ahí vamos a cambiar el mundo. Nadie dijo nada. Cuando Bernabé levante a Saulo y cuando Esteban muere y ora por Saúl, ahí es que vamos a ver el mover de Dios. Vamos a dar a luz. Cuando tu oración tenga el poder de morir por el deseo de ver a luz lo que Dios quiere transmitir, ahí es que vamos a transformar el mundo. ¿No entienden o no? Le estaba contando a Omar el cuento de que uno de estos monjes que se pasan orando toda la vida, intercediendo y estudiando las escrituras, había un ateo que fue a visitarlo y el ateo no creía en Dios y pues fue a donde los monjes son unos vagos, decía el ateo, decía, no trabajan, no hacen nada y perdiendo el tiempo orando si Dios no existe, decía el ateo. Y cuando fue al campamento, al monasterio, vio que eran educados, que hablaban diferentes idiomas, que trabajaban con sus propias manos, que cultivaban y trabajaban los frutos de la tierra, que eran bien organizados y disciplinados, que solamente dormían 3 horas al día para poder tener más tiempo para orar. Y se sorprendió. Y el monje lo envió a decirle, tienes que ir a este monje porque este es diferente a nosotros. Y dice, pero si usted yo conocí ya que usted, no, este es diferente. Y lo invitó a conocer a este monje. Y a través de el monje, cuando lo vio, le dijo todo, le dijo quién era, le dijo dónde trabajaba, le dijo lo que pensaba, le dijo todo. Y el tipo se convirtió. Dijo, ¿cómo este tipo me conoce? Dijo, antes que vine ya te vi. Y el tipo se desarrolló una relación con este monje y lo fue a visitar varias veces en su vida y cuenta el testimonio de una de las veces que lo visitó, que le dijo que orara por una nena que estaba enferma de cáncer, porque el monje tenía muchos testimonios de milagros. Y el monje le dijo, ¿qué quieres que ore? ¿Quieres que ore por su sanidad física o por la sanidad de su alma? El tipo lo pensó y se quedó medio pensativo y dijo, por las dos. El monje se rió y le dijo, ok, entre los dos la vamos a sanar. ¿Estás listo? Él dijo, sí. Le dijo, ok, tú vas a coger 50% del cáncer y yo voy a coger el próximo 50% de nuestro cuerpo y la vamos a sanar. El tipo ya no le gustó mucho la idea de la oración. Ya no estaba dispuesto a orar. Y el monje siguió bajando el porciento. Pues está bien, yo cojo 75 y tú coges. El tipo no quería. Le dijo, ok, yo cojo 99%. Le dijo el monje, y tú quédate con 1%. Y entonces ya él pues dijo, pues está bien, 1% está bien. Y oraron. Y cuando terminaron de orar, el hombre sintió una fe tan grande que le dijo al monje llorando, ¿qué vamos a pasar ahora? Nos vamos a morir. Dios nos va a dar la enfermedad. Y el monje le dijo, no. Dios es misericordioso y sabe que tú no vas a poder tolerar esa enfermedad en tu cuerpo. Pero solamente te dije eso para que entendieras que hasta que no estés dispuesto a sacrificar tu vida en oración por lo que estás orando, Dios no va a oír tu oración.
Hasta que no seamos como Esteban, que estemos dispuestos a morir por lo que estamos orando, no le tomas en cuenta este pecado. Hasta que no estemos dispuestos, Señor, dame almas o me muero. Señor, estoy dispuesto a tomar sobre mí el dolor de los otros. Hasta que tu oración no llegue a ese nivel, no vas a dar a luz el poder. Pero solamente podemos tener ese sentir cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el poder de Dios, y Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Dios nos llena de su amor, de su pasión, y empecemos a imitar la vida de Cristo en nosotros realmente. ¿Lo pudieron ver? Tenemos que llenarnos del poder de Dios para que Cristo sea formado en nosotros. La presencia de Dios trae estas convicciones. ¿Cuánto prediqué ya? Ya voy a terminar porque quiero dejarlos salir temprano los martes para que digan que yo soy bueno. Pero le quiero hablar solamente una cosita más. Lo número 1 que quería hablar era la presencia de Dios. Lo número 2 que le quería hablar era de la vida en comunión, las relaciones personales, de la familia de fe. ¿Cómo podemos ser cristianos, ir a la iglesia y no tener comunión ni relación con nadie? Eso es una aberración de la naturaleza. Eso es contradictorio. Amén. Y relaciones no me refiero a una asociación carnal ni superficial, sino a una genuina conexión espiritual alrededor de la palabra y del Espíritu Santo. Hermano Saulo significa, eres parte de la familia de fe ahora. No le tomes en cuenta este pecado, significa, yo estoy dispuesto de morir para que esta persona reciba el testimonio de que Cristo es real. Bernabé levantar a Saulo y llevarlo al concilio significa influenciarlo de una manera amistosa, de relacional. Bernabé se volvió uno de sus mejores amigos, fueron compañeros de ministerio a través del libro de Hechos. El líder y el seguidor, ambos fomentamos una disfunción que no está trayendo a luz los propósitos de Dios, porque el líder a veces no está interesado en invertir y los seguidores están desinteresados en recibir. No se puede ser personal si las personas no desean lo personalizado. Voy a repetirlo otra vez. No se puede ser personal si las personas no desean lo personalizado. En inglés dice, it takes two to tango. No importa, si yo estoy tratando de hablarte y tratando de ayudarte y tratando de visitarte y tú no pones de tu parte, no va a funcionar. Tenemos que los dos desear invertir y recibir e invertir. Tú no puedes tener una conversación por teléfono con uno de los dos solamente participando. El otro tiene que decir amén y dar tu opinión y participar y hacer sugerencias y ser influenciado. Lo primero que yo quiero que la iglesia Realidad de Dios aprenda es la presencia de Dios. ¿Hice ese punto claro? Estamos trabajando en eso. No estoy diciendo que ya lo logramos, pero nos estamos esforzando. Y lo segundo que quiero que aprendamos de este pasaje es la comunión relacional personal. La familia de fe, ser cristianos de verdad. Pues pastor, lo que usted está hablando, eso es ya convertirse de verdad. Eso es lo que estamos hablando. Lo único que Dios quiere realmente es que nos conectemos de verdad. Lo único que tú de verdad deseas y yo deseo, lo único que nosotros realmente deseamos es que nos amemos los unos a los otros. Pero lo más difícil y lo que menos vemos es lograr obtener estas relaciones. ¿Te oyó lo que acabo de decir? Si alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, predica lo que Dios dice, o si no te mato, sin miedo a equivocarme, rápido le digo, amémonos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. No tengo ningún miedo. Si Dios hablara, eso es lo que Dios nos diría. Ámense los unos a los otros como yo los amé. El que está lleno de la vida de Cristo porque tiene la presencia de Dios entiende que como Esteban, como Ananías y como Bernabé tenemos que ser un cuerpo, una familia y tener relación los unos con los otros y asociarnos y ayudarnos.
Y todos nosotros, oye lo que le voy a decir. Si usted es un ser humano, ¿cuántos seres humanos hay aquí? Todos ustedes lo que quieren es amor. Usted no quiere más nada. Lo único que usted quiere es alguien que le ame. Eso es lo único que usted desea. Se lo puedo probar. ¿Quiere que se lo pruebe? Si yo le digo a usted, le voy a dar cualquier cosa que usted desee. Ahora mismito se lo voy a dar. Cualquier cosita. Con una sola condición. La condición va a ser que usted va a ser la única persona en el mundo que lo va a tener. ¿Lo quiere? Todo el dinero del mundo, te lo doy todo el dinero, pero tú vas a estar solo en el planeta, no va a haber nadie. ¿Lo quieres? No lo quieres. ¿Por qué? Porque no tienes nadie con quien compartirlo o nadie con quien enseñárselo para que te miren. Esa es la versión distorsionada de la aberración de nosotros. En verdad lo que nosotros queremos es compartirlo, pero como estamos llenos de maldad, de carnalidad y de pecado, lo que hacemos es que se lo enseñamos al otro. Yo lo tengo y tú no. ¿Ve? Pero en verdad eso es el deseo genuino y verdadero, el más puro, en la esencia de lo que tú ser. Tú lo que quieres es amar, compartir, tener alguien con quien disfrutar las cosas. Porque Dios te creó de esa manera. Y aunque es lo que Dios quiere y lo único que nosotros deseamos, es lo que es más difícil hacer y lo que menos logramos obtener. Y la razón es obvia, es por nuestra maldad, por nuestro pecado. No conocemos la profundidad de lo malo en nosotros y solamente sale a relucir cuando lo vemos en la cara de alguien más. ¿Cogieron esa verdad o no? Cuando tratamos de amar, porque es lo que deseamos, sale a la luz que somos unos demonios, que no sabemos cómo hacerlo bien. Por el pecado y la maldad que está en nosotros. Y el orgullo nos ciega y no queremos arrepentirnos y reconocer que no sabemos cómo hacerlo bien. Y cometemos los errores una y otra vez. Y Dios quiere transformarnos para que aprendamos a usar los dones, los beneficios, los regalos, la abundancia, el poder, los milagros, las bendiciones para compartir, no para impresionar. Para ayudar, no para manipular. ¿Lo ven? Y lo último... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya prediqué mucho. ¿Cuánto prediqué? Vamos a dejarlo ahí, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lo último que le iba a hablar era de la importancia de las Sagradas Escrituras, pero eso a lo mejor se lo termino en otro día. Ahí vemos como en el libro de Hechos y en Lucas es lo mismo sucediendo. Cristo, lo que está diciendo Lucas es, nunca abandonó la tierra. Simplemente tomó una nueva forma en el cuerpo de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Pero es el mismo Jesús en Esteban, es el mismo Jesús en Ananías, es el mismo Jesús en Bernabé. Pero así como no lo vieron en Emaús, así como su familia no lo reconoció en las fiestas de Jerusalén en el principio cuando lo dejaron en el templo, así mismo como no lo entendieron a que estaba en la tierra, Jesús mismo en su poder, en su gloria, en su persona está en medio nuestro, en nuestras congregaciones, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, sentado muchas veces al lado de nosotros en la iglesia y todavía no lo vemos, no lo reconocemos. Y el punto es, que es el último punto que no les pude dar, porque no estamos llenos de las Escrituras, llenos del amor y llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos esos tres ingredientes, entonces podemos ser el cuerpo de Cristo. ¿Entendieron eso? Esas tres cosas son las que yo quiero que nosotros practiquemos y aprendamos como iglesia, como congregación. Vamos a buscar más de la presencia de Dios y por eso estamos aquí entrenando a todos los que están viniendo a la iglesia, los entrenamos para que aprendan eso del poder de Dios, que usted, yo lo que quiero es que usted, si se va de aquí de la iglesia, por lo menos vaya a una iglesia donde esté la presencia de Dios, que por lo menos reconozca eso. Que si un día usted va a ministrarle a alguien o usted va a orar por alguien, usted lo invitan a predicar a un sitio, que por lo menos usted sepa que lo más importante es que cuando predique, ministre, ore, que el poder de Dios se manifieste. Que eso se les meta por dentro. Que cuando usted se vaya a su vida privada en oración a buscar al Señor, que usted sepa cómo conectarse a la presencia de Dios, porque entonces la vida de Cristo se va a llenar de ustedes. Y lo segundo que quiero que aprendan es que
Si usted no está viviendo en relación con nadie, ni en amor con nadie, ni en amistad con nadie, ni en congregación con nadie, ese cristianismo es falso. Perdona que se lo diga así, pero no, estoy tratando de pensar si me estoy equivocando y no, es que es así. Es falso. Y le voy a decir una cosa. Olvídese de que lo adquiera o no. Yo ni me interesa que usted un día logre tener amistades o relaciones o padres espirituales. O no, olvídese. Que por lo menos lo desee. Porque puede ser que la situación está tan mala que no se puede encontrar. Pero si somos cristianos de verdad, por lo menos tenemos que tener el deseo de compartir con alguien la palabra de Dios, de tener a alguien que ore con nosotros, que sepa nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras situaciones, y ábrase. Yo trato de buscarlos a ustedes, pero usted también búsqueme a mí a veces. ¿Ok? ¿Me entienden o no? No espere a que yo lo llame, que yo a veces yo salgo los domingos corriendo para visitarlos a todos y tengo que hablar con este, y tengo que hablar con el otro, y a veces termino esquizofrénico. Se me olvida a veces hasta los nombres de la gente. Y después estoy orando y me duele en el corazón orando después, Señor, no pude hablar con aquel, pero tú ministra, tú háblale. Y si ustedes tienen el mismo sentir, si yo no pude hablar con ustedes, hable usted con alguien o comparta con otra persona o busque conectarse con nosotros. Esforcémonos por lo menos desear eso. ¿Lo entienden o no? Que deseemos ese deseo porque ese es el cristianismo. ¿Para qué usted se va a ir para el cielo? Usted se va a ir para el cielo para hablar con la gente que están ahí, que están conectados a usted. Esa es la vida. O usted va a ir a mirar ríos y a mirar. Lo que hace al cielo no son las calles de oro ni el mar de cristal, ni el trono. Lo que hace al cielo es que Jesús está ahí. Y se supone que algo en ti esté enamorado de Él y lo quiera ver y quiera hablar con Él. Amén. Y hablar con todos los que tienen a Jesús en su corazón. No esperemos a irnos al cielo para experimentar el cielo en la tierra. El cielo es amor, es relaciones. ¿Pueden ver o no? Y si yo no tengo ganas de hablar con nadie y todo el mundo me cae mal y no quiero ver a ningún hermano ni en pintura, es que no me estoy llenando de la presencia de Dios. Eso es todo. Cuando me lleno de la presencia de Dios, todos se ven bonitos. Cuando estoy escaseando la presencia de Dios, todos se ven feos. Hasta yo mismo me veo feo. ¿Lo ven? ¿Entienden o no? Esos son los dos puntos. Y el tercero es la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia que estudie la palabra. ¿Aprendieron algo hoy? Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Espero que hayan aprendido algo hoy de la palabra de Dios.